como líder, lo que puedo decir, bueno, lo primero es la responsabilidad de uno mantenerse bien, pero lo más importante es desarrollar un mindset, una mentalidad de aprender. ¿Sí? Entonces, yo pensaba que yo sabía mucho antes. Claro, todos los años de experiencia en las grandes multinacionales, de eso no importa. Hasta que hicieron la última actualización del software y ya. Eso no importa. Eso no importa. Vuelva a empezar. La competencia número 1 es aprenda, ¿sí? Y si mañana tiene que aprender y desarrollar esta nueva destreza, si mañana se sienta en esta mesa y ¿qué? Anote y vaya y busque, escuche un podcast, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estábamos montando eso, yo decía, pero tiene que haber un podcast de esto. Y entonces por ahí había el SaaS Entrepreneur podcast y escuchaba puras historias de empresarios de software as a service, y las historias eran muy interesantes, grandes aprendizajes de yo pensaba que era por aquí, resultó que era por acá, y me equivoqué en esta hipótesis y lo replanteé de esta manera, ¿sí? Y de cada historia uno aprende, de cada empresario uno aprende una lección, pero lo más importante es eso, aprender a aprender. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Amigos de Escuchando Ando, soy Sandra Rubio, empresaria digital, agente de cambio, empresaria fintech, apasionada por la creación de ecosistemas financieros incluyentes desde Colombia para toda Latinoamérica. Mamá, esposa y bueno, mujer, feliz consigo misma viviendo la vida llena de aventuras. Me pueden encontrar en LinkedIn como Sandra Rubio da Costa, en Facebook como Sandra Rubio y en Instagram como Rubio1919. Encantada de estar hoy con Gerson en Escuchando Ando. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Nuestro programa de hoy es histórico. Bueno, todos los programas que hacemos son históricos, pero este tiene un toque especial, y es que les tenemos una noticia bomba. Gracias a la alta audiencia que hemos tenido en Escuchando Ando, nos podemos dar ciertos lujos a nombre de nuestros patrocinadores. Y es tal el éxito que hemos acogido a una persona nueva en nuestra nómina. Y esa persona es de España, desde Málaga. Está acompañándonos a partir de ahora en todos los episodios, Cristina. A Cristina le doy la bienvenida con un abrazo y un besito en la mejilla. Qué bueno que estés con nosotros. A vosotros, muchas gracias, Gerson. César, para mí es un placer llegar a Escuchando Ando. Bienvenida a Escuchando Ando. Cristina nos va a acompañar en todos los programas, además haciendo precisión de las cifras, de las estadísticas y de la información que tal vez no tenemos muy claro, pues ella que tiene acceso directo a la superautopista de la información, pues nos va a hacer todas esas correcciones. ¿No es así, Cris? Así es, Gerson. Vaya, es para mí un honor corresponder a esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, entonces te vamos a llamar Cris y no Cristina. Como vosotros queráis, para mí está bien. Entonces, con esta nueva integrante del equipo, bienvenidos a un episodio más de Escuchando Ando. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento, un nuevo episodio con muchos invitados de lujo. Los oyentes que están con nosotros, gracias por haber dado play y por estar aquí en las plataformas principales. Recuerden compartir los episodios de Escuchando Ando, que ya casi llega al número 200, con todos sus amigos y su equipo de trabajo para potencializarlos al máximo. Saludos para la gente que está en los Estados Unidos escuchándonos. Hay mucha gente en el metro conectada con nosotros. Qué bien que nos escuchen allá en el inframundo. Para todos los que están en el metro en ciudades como Nueva York, por ejemplo,
pues qué bueno ser su compañía. Y hasta allá, hasta la silla del metro, vamos a llevar a nuestra invitada, que es de lujo el día de hoy. Es Sandra Rubio da Costa, que está aquí en Cartagena en un super evento al cual hemos sido invitados, el Women Economic Forum. Y con Sandra vamos a tener un recorrido y un viaje espectacular que viene en los próximos minutos hasta sus oídos. Así que prepárense a aprender, alisten lápiz y papel y hagan de su carro un salón de clases. Bienvenidísima, con un fuerte aplauso, Sandra. Muchísimas gracias. Encantadísima de poder compartir con todos. Y somos todo oídos para aprender de ti. Sabemos que tienes mucho que enseñar y te damos las gracias por estar con nosotros aquí en el micrófono Escuchando Ando. Y de entrada, cuéntame un poco sobre tu vida en los podcasts. No has hecho ninguno, este es tu primer episodio, pero sí has escuchado y has conocido de muchos podcasts, más que todo en inglés, ¿no? A ver, yo soy mamá de 4 hijos, esposa, hija, hermana, amiga, y por ahí mi crisis de los 40, que empezó antes de los 40, me llevó a darme cuenta de que yo había desaparecido, de que había desaparecido entre un rol y otro rol y otro rol, profesional, empresaria. Estaba para todos los roles y Sandrita había desaparecido. Y comenzó una búsqueda de quién era yo y de reencontrarme con las cosas que me encantaban y que me hacían vibrar y que me movían. Y aparecieron los podcasts. Aparecieron los podcasts como fuente de inspiración. Muchísimo podcast de mindset, de crecimiento, de aprender a pensar de manera diferente, de comenzar a cuestionarme paradigmas, a romper paradigmas. Luego vinieron como los podcasts de hacking, de hackear tu propia mente, de hackear tu cuerpo, longevidad, ¿sí? Aprender a vivir, porque ya nosotros vamos a vivir hasta viejitos 100. Yo quiero estar regia, energía, cuerpo, mente. ¿Cómo vamos a llegar a grandes, en buenas condiciones? Todos esos podcasts, Ben Greenfield, Dave Asprey, Purple Patch Fitness, que son los amigos de los triatletas regios. La comunidad de Mind Valley, que integra mente, cuerpo, espíritu. Sí, es en una comunidad espectacular en donde he tenido el honor de participar en muchos eventos en varios lugares del mundo. Y apareció Sandra en la ecuación. A punta de podcasts, a punta del hábito de todos los días, como los amigos del metro, aprender media hora, 1 hora, todos los días, mientras corro, tiempo para mí. Eso es lo que he logrado hacer con los podcasts. Me encantan. Y también es una forma de enfocar tu energía porque tienes demasiada, ¿no? Haces muchas cosas y algo que me imagino que has aprendido es administrar correctamente el tiempo. ¿Cómo lo llevas? Yo ¿Cómo soy del administras tu agenda? club de las 5 de la mañana. ¿Sí conoces el libro de Robin Sharma? Lo he escuchado, sí. Sí, el club de las 5 de la mañana es un planteamiento muy interesante. Y tiene todo que ver con que al que madruga Dios le ayuda, ¿sí? Entonces, tú te levantas temprano, ¿sí? Para levantarte temprano hay que acostarse temprano y eso es otra parte de la ecuación y hay que dormir. Sí. La levantada o la acostada temprano. De que uno se levanta temprano el primer día y no hace trampa, ya en la noche ya quiere quedarse dormido a las 7. Fantástico. Te levantas a las 5 de la mañana, tienes tiempo para ti. En mi caso yo soy practicante de meditación hace un buen rato, más de 5 años. Tengo ese tiempo como introspección. Luego me levanto, acompaño a mis hijos a la ruta. Mi hijo más chiquito es un perro que se llama Vito y él me saca todos los días a correr. Sí. ¿Qué pues? Levántese. Vamos. Él me saca. Entonces saco a mis hijos a la ruta y mi perro se volvió mi coach, mi entrenador personal. Buenísimo, buenísimo. Él no perdona todos los días, a correr todos los días. Entonces mi primera hora, o sea, el club de las 5 a.m. lo que te dice es madruga, ten 20 minutos de introspección, de oración, de meditación, de reflexión. Ten 20 minutos de movimiento o actividad física y ten 20 minutos de aprender, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que esos 20 minutos, en realidad es como 1 hora donde corro y aprendo.
Sí. con el podcast, con los podcasts. Están todos los de emprendimiento, Tim Ferriss, que me encanta, bueno, y los de español que te contaba que recientemente estaba descubriendo, que me parecen fantásticos. Y aprovechas para practicar el inglés también. Sí, ya uno llega después a cierto punto en donde ni se da cuenta de si está en un idioma o en el otro idioma. Es buenísimo porque uno aprende, practica. También escucho audiolibros de todo tipo, pero entonces esa primera hora como hábito de construcción y de vida te permite arrancar el día súper energizado, súper intencionado. Y sí, entonces mi perro, ya te había hablado que mi perro es mi coach, sí, pero además es mi maestro porque él se pone feliz por las mañanas, él ve los pajaritos, si le parecen lindos, él saluda a las personas y él me ha enseñado a ser así. Sí. Fíjate, es muy respetable que la gente no se levante temprano, están en su derecho y cada uno escoge sus horarios, si quieren ser búhos o si quieren ser gallinas, digámoslo así. Pero la gente que nunca se ha levantado temprano debería de probarlo. Al menos por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Uno de los años más felices de mi vida fue en el que me propuse ver todos los días un amanecer y un atardecer. Y duré un año en esa actividad y era mi propósito de vida. Dije, este año voy a hacer lo que sea, pero hay algo que no voy a fallar y es ver los amaneceres y los atardeceres. Y creo que fue uno de los regalos más lindos que me ha dado en la vida. Ojalá la gente tenga la oportunidad de hacerlo. Además, con la cantidad de ventajas, como bien lo dices, que incluye levantarse temprano, está el hecho de hablar con uno mismo, de esa hora por ejemplo, yo me levantaba un poco más temprano, como a las 4:30, pero es una hora que evidentemente hay una energía muy diferente a la del resto del día. Los mejores escritores han hecho sus grandes obras a esa hora, ¿no? En todos los trabajos espirituales se hacen a esa hora, incluso a las 4 de la mañana. Eso en yógico se llama el Amrit Vela, ¿sí? Y es lo que tú acabas de decir. Es la energía de antes de que salga el sol. Es poderosísima. Entonces, respondiendo a tu pregunta, volviendo al inicio, y es cuando uno es capaz de construir hábitos de estructura, de crecimiento y empoderamiento para uno mismo, pues el resto del día, facilita tanto las cosas en todas las otras dimensiones de su ser. Entonces uno, a mí me da, volviendo a hablar de mi perro, ¿no? Que uno aprende tantas cosas. ¿Cómo se llama el perro? Es un perro lindo. Este podcast hay que poner el título. Sandra y Vito. Mentira, se ponen celosos mis hijos. Pero sí vamos a poner la foto para que la gente lo conozca. Mi perro, ya me perdí con el cuento del perro. Me hiciste perder. Todos los días cuando salimos a correr, uno ve el mundo con ojos diferentes. Uno ve el mundo con qué alegría, ¿sí? Mi perro es un perro libre, él no usa collar, ¿sí? Él sabe que para poder ser independiente, pues debe ser responsable y debe ser autónomo. Él cruza calles, a nosotros decimos que hasta entiende el asunto del semáforo, mira a los dos lados, pide permiso. Entonces tú sales a la calle por la mañana y ahí está mi perro, que es un gentleman, es así una cosa hermosa, autónomo, responsable, feliz, que va corriendo, ¿no? O sea, va en lo que está haciendo. Y sale el perro del vecino, y el perro del vecino es todo estresado, con una energía toda horrible, y te vas a dar cuenta y seguramente que el vecino es igual. Entonces el señor seguramente que arranca el día y le timbra el despertador. Y maldito despertador, y lo apaga la primera vez y vuelve y se monta en el carro y madre, le pita a la gente, le echa el madrazo al uno, le echa el madrazo al otro, pone las noticias, se agarra y dice estos malditos, y así arranca su día, ¿sí? Entonces, si nosotros arrancamos el día con todas esas posibilidades de ver la vida con ojos de belleza, de mover nuestro cuerpo, de calmar nuestra mente, de intencionar nuestra vida, de tener esa reflexión, vamos a parecernos más a Vito y menos al perro del vecino que se la pasa gruñendo y ladrándole a todo el mundo, porque así somos los seres humanos también. Por sus perros los conoceréis. y en tu caso, esa materia prima,
ese input que tienes es el que te sirve para entregarlo el resto del día. Si uno no le mete cosas a su mente, a su espíritu, a su cuerpo, pues cómo va ¿qué es lo que va a ofrecer al resto del día, ¿no? Bueno, te estaba hablando de mi crisis de los 40, ¿cierto? Entonces yo decía... ¿A qué le llamas crisis de los 40 para poner en contexto los que no han sufrido crisis de los 40? Vamos a preguntarle a Cris. Claro, lo que por mucho tiempo se llamó crisis de los 40. Hoy la psicología prefiere denominarla crisis de la mediana edad, término que busca describir un periodo de cuestionamiento personal que comúnmente ocurre al alcanzar la medianía de la expectativa de vida moderna. Gracias, Cris. En la comunidad femenina, no sé qué pasa, pero comienzan a pasar un montón de cosas. O sea, esto es como, puede tener, yo no sé, que ver con el, bueno, no sé si, no sé, reloj biológico, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo me reproduje desde muy chiquita. Yo tengo mi hijo mayor a los 21, lo tuve a los 21, ya tiene 20, va a cumplir 24. El menor tiene 8 años, o sea, no es porque sea asociado como a un proceso como de, pero a todas las mujeres nos comienza a dar una pensadera y una preguntadera alrededor de antes de los 40, loca. Pero yo creo que tiene que ver con lo que te digo. O sea, las mujeres somos durísimas con nosotras mismas, nos la pasamos como cuestionándonos un montón de cosas, somos hiperperfeccionistas, y cuando uno llega a esa edad, uno comienza a preguntarse muchas cosas y a movilizarse en función de las respuestas, porque es que las preguntas son poderosísimas. O sea, aprender uno a hacerse preguntas que lo movilicen a uno son poderosísimas. Algunas de las preguntas que yo me hice en ese momento de vida tenían que ver con dónde estaba yo y con quién era yo, ¿sí? Y cómo era que yo había desaparecido en todos los roles de mi vida. Entonces me di un par de años de hacer las cosas que a mí me gustaba hacer cuando era yo misma, leer ciencia ficción como loca, bailar, correr. O sea, ¿sentiste que perdiste algo de tu identidad? Total, siendo mamá, siendo empresaria, siendo profesional, siendo hija, siendo tía, total. O sea, yo ya no existía, yo existía para los demás en función de los otros roles. Entonces, unas de las preguntas me llevaron a esas respuestas, y era volver a darme gusto y hacer las cosas que me gustaban, porque y hazle esa pregunta, hagámoselas a los amigos del metro, ¿sí? ¿A ti qué te gusta hacer? Pregúntele a su vecino ahí, ¿A ti qué te hace feliz? Y la mayoría de las respuestas son respuestas pasivas. Claro. Sí, la respuesta de, no, pues maratonearme La Casa de Papel. Pues yo también me la maratoneo pero no es el tipo de placer, de bienestar, de que tú estás haciendo algo que de verdad te enriquezca, es un placer pasivo. Ver a mis hijos felices, a mí también me hace feliz ver a mis hijos felices, pero es que yo también existo, y a mí me hace feliz la aventura, a mí me hace feliz aprender. Lo que te digo, a mí me mueve como loca todos los días aprender un tema nuevo. Me gustaba correr, me volví maratonista después de vieja, corrí mi primera maratón a los 43, este año voy para la tercera. Empecé la práctica de artes marciales por llevar a mis hijos. Ya voy para cinturón negro. No, esto es una cosa fantástica. Pero te me estás adelantando. Entonces, preguntas como ¿quién soy y qué me gusta y qué me hace feliz? Y luego hacerlo, ¿sí? O sea, comenzar a descubrir ese camino. Otra pregunta que yo sentía que también era muy importante, y era que yo era esa persona familiar, era una, ¿sí? Que yo era esa persona, esa líder empresarial, era otra. Que yo era esa persona que estudiaba, era otra persona. Que yo era la atleta, era otra persona. Y que todas esas personas como que eran diferentes y no tenían mucho que ver uno con la otra. Entonces la gran pregunta era ¿cómo se integraban esas personas? Y la respuesta fue alrededor de un propósito. Y entonces comenzar uno a soltar aquello que no corresponda con ese propósito y comenzar a integrar esos aspectos del ser en una única versión más poderosa, más divertida, más aventurera. Es muy divertido. Ha sido como el viaje de la crisis de los 40, que son poderosísimas. Gracias a Dios, con mi esposo, con mi familia, con mi empresa, en mi ciudad, en mi casa, porque hay gente que bota todo para el chorizo. Sí, hay gente que le entra la crisis, le entra la preguntadera, y lo que hace es irse. De lo que me siento como más satisfecha y orgullosa es
haberlo resuelto de adentro para afuera, como todo tiene que resolverse. Sí, yo personalmente pienso que los problemas no son externos, sino que uno debe resolver, priorizar, estrategizar desde adentro de su ser hacia afuera, ¿sí? E irradiar ese cambio. Y uno afecta su entorno y uno comienza a movilizar otras cosas. Entonces, ese ha sido como el viaje. Esa es la crisis de los 40, Gerson. Que ya va para la crisis de los 50. Sí. un tag ahí. El denominador común de las mujeres latinas, sobre todo, pareciera que fuera que cuando se convierten en madres dan todo su amor y dan todo lo que tienen a sus hijos, pero dejan de llenarse, no dejan casi nada para ellas, al punto que entregan tiempo, vida, energía a los demás para tenerlos felices y para que estén bien, con, digamos, que la excusa de esa es mi felicidad. Pero ¿y cuál es la esencia de ellas? Se termina perdiendo, ¿no? No solo con mujeres, también pasa con hombres. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Obviamente, cuando el ser empieza a construirse nuevamente, pues ya lo empiezan a ver con unos ojos diferentes las mismas personas que lo rodean. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Yo siempre digo que uno no da de lo que no tiene, ¿sí? Y cuando uno queda como ser vacío, uno no puede servir porque está completamente vacío. Tú no puedes dar fe si no tienes fe. Tú no puedes dar salud si no tienes salud. Tú no puedes dar paz si no tienes paz. Entonces la tarea, y me parece que es una de las cosas lindas de ese aprendizaje, es cuidarse a sí mismo, el autocuidado, y hacerse uno primero responsable de uno mismo para poder ser desde otro punto de vista compartiendo con las demás personas, pero no esos esquemas de codependencia que tú acabas de describir que son tan comunes. El esquema de donde yo me convierto como mamá en tapete, o me convierto como esposo, como esposa en tapete, y todo para los demás y nada para mí. Eso es pierde. Ganar es construir tu bienestar y dar desde ese bienestar. Y hacerte responsable de ti mismo primero. Y a nivel empresarial pasa lo mismo. Una empresa que no permita que sus colaboradores crezcan, estudien, no vale la pena. Al igual, un colaborador que no tenga la intención de superarse, de escalar posiciones, de aprender más, definitivamente es una persona que no va a aportar mucho más a las empresas, ¿no? Un ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. Si la persona lo hace por cumplir el horario, por la hora nalga, de llego a las 8 y me voy a las 5, pues eso es lo que va a haber. El tipo de relación, de crecimiento, va a ser una transacción de yo llego, me siento y me voy. Cuando uno va como desarrollándose en este camino que te estoy planteando, comienza a descubrir y a conectarse, a establecer como otro tipo de conexiones con su equipo de trabajo, con su entorno,
¿sí? De que son relaciones no como, nuevamente, no como la del papá con el hijo, donde yo te dejo la vida y ya me quedo vacío para que tú sigas adelante, pero me refiero como en el entorno laboral, como el jefe que es el que todo lo tiene que resolver, el que todo lo tiene que hacer, el que todas las decisiones las tiene que tomar, el que tiene que poner todos los puntos, todas las comas, las últimas palabras, el que tiene que definir todo porque la gente no puede pensar, ¿sí? Porque la gente no puede pensar, porque es que lo único que piensa es el líder, y así no puede ser. O bueno, así puede ser, pero es mejor que no sea así, es mejor que qué lindo es cuando uno en un entorno, en una mesa, alrededor de un proyecto, todos vemos diferente, todos vemos cada uno con el ojo de mercadeo, el ojo de lo que el cliente quiere ver, el ojo de, y eso técnicamente cómo se hace, el ojo y bueno, y cuál es el performance de esto. Y con todas estas visiones complementarias construimos algo que es mucho más que la suma de las partes. En la era industrial decían, aquí no se le paga por pensar, sino por hacer. Y ahora ya es a la gente a la que hay que pagarles a la que piensa, porque ya por hacerlo hacen las máquinas, lo hace la inteligencia. Colaboramos, ¿no? Y, o sea, de hecho, yo quiero ser parte de este proyecto. Es el nuevo empleado, ¿sí? Yo quiero hacer parte de esto, yo quiero contribuir con este propósito. Quiero dejar este impacto en el mundo porque creo en este proyecto y creo en este sueño. Y son bien diferentes, ¿sí? Son bien diferentes el tipo de aportes, el tipo de construcciones. Bueno, los millennials, que todo el mundo se queja tanto de eso, funcionan de esa manera, ¿no? Es como, hay mucho como líder en la posición de liderazgo, ven, esto es lo que queremos contribuir y cómo puedes tú sumar a esto, y ellos suman de 1000 maneras diferentísimas, cada quien desde sus talentos únicos, desde sus perspectivas únicas, desde sus visiones únicas. ¿Cómo es posible que hay empresas donde no hay un anciano contratado para que opine, para que dé su concepto sobre las decisiones que se van a tomar? O sea, no hay gente de tercera edad trabajando, y es gente que sabe impresionante. Y no están en las mesas, no están en las salas, no están en ninguna parte, simplemente los tienen desechados. Me gustaría mucho que hagamos un recorrido por las empresas en las que has trabajado. Has tenido la fortuna de trabajar en multinacionales y hoy tienes tu propia compañía. ¿Cómo fue todo ese recorrido desde la óptica del management? ¿Qué aprendiste en cada lugar? ¿Qué enseñanzas te dio la vida hasta llegar a hoy a donde estás? Bueno, voy a empezar desde 1992, mi primer trabajo. Mi papá nos regaló... En esa época no había internet. No, ahorita voy a ser un poquito más gráfica. Mi papá nos regaló... 5 años, que así le correspondió, 18 años. Nos regaló trabajar y estudiar, ¿sí? Y eso fue duro, fue bien duro. Mi primer trabajo fue en 1992 en el Banco de Colombia como auxiliar de gerencia, secretaria, ¿sí? De una de las bancas, un trabajo que me consiguió mi tía muy linda, pues para poder pagarme la universidad en Bogotá, porque yo venía, pues yo soy caleña, y duro, o sea, empieza uno a trabajar. Me acuerdo que esa época era hora Gaviria, salía de la casa, hora Gaviria. Hora Gaviria. Hora de Gaviria. Según Wikipedia, racionamiento. El gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria, decidió tomar medidas de racionamiento. El lunes 2 de marzo el gobierno anunció cortes de luz eléctrica. En ciudades como Bogotá hubo racionamiento energético hasta por 9 horas y en las islas de San Andrés y Providencia por 18 horas. Para los que no lo saben, hora Gaviria era de noche, había que levantarse porque a alguien se le ocurrió correr el reloj más temprano para ahorrar más energía que se estaba acabando. Un fenómeno del niño muy fuerte que generó... Tienes una memoria. Un fenómeno del niño fuertísimo que generó que todo el sistema de generación hidroeléctrica colombiana colapsara absolutamente. Entonces nos quedamos sin energía en este país y un año. Era como otro planeta. Para los que iban al colegio y eso era una película completa porque la gente se una hora antes. Debería, imagínate, algo disruptivo hacerlo en esta época, solo por, así como hoy el día sin carro.
Hoy es el día de levantarnos a las 3 de la mañana a trabajar. Y bueno, yo salía recién llegada a Bogotá, que Bogotá, pues Cali es una ciudad caliente y Bogotá es una ciudad fría. Qué frío tan berraco. Y en esa época. Ahorita con el calentamiento global se ha arreglado un poco. Salíamos muy temprano en la mañana y llegaba muy tarde en la noche. De ese trabajo me comenzó a ir muy bien en la banca Banco de Colombia, 1992. Recientemente he tenido oportunidad de volver al edificio, por supuesto a juntas directivas en otro nivel y en otra situación, todavía queriendo muchísimo ese banco, queriendo mucho al Banco Colombia, porque pues fue y sigue siendo una entidad muy especial para mí, en mi corazón, lo quiero un montón. Y me pasó lo que le pasa a las mujeres que se enamoran y se embarazan. Y tuve mi primer hijo y fue dificilísimo porque tuve que tomar la decisión de a los 21 años de decir, o mando a este niño, o dejo de trabajar y dejo de estudiar y me vuelvo para Cali, o mando a este niño a que alguien lo cuide y yo dejo de ser su mamá. Y esa claridad tan loca a los 21 años, no me voy a rebuscar, pero yo voy a ser la mamá de ese niño porque lo amo. Normalmente los crían los abuelos. Aquí fui yo en esa y época. lo alimenté, monté mi primer negocio, fue mi primer emprendimiento, fue mi primera empresa. Y era una empresa súper chusquísima. Se llamaba Aqua Comunicaciones y producíamos eventos culturales. Entonces yo tenía mis amigos, produjimos comunicaciones para Festival de Cine Cartagena, para Festival de Cine de Bogotá, produjimos un montón de cosas, para United International Pictures, hicimos mucha gestión cultural. A mí eso me fascinaba. Y esa década fue impresionante. Sí, fue fantástico. Hacíamos como publicidad, comunicaciones, manejo de imagen, mercadeo, pero mercadeo como relacional, que en esa época no existía. Me divertí un montón, conocí una gente fantástica y pude estar los primeros 2 años de mi niño con mi niño encima todo el tiempo. O sea, mi oficina era con mi niño encima todo el tiempo. Fue una cosa muy chévere. Nos mató lo que mata a todas las compañías en Colombia y en todas partes, que es el flujo de caja. Claro, a ti un proveedor 90 y 120 días y uno teniendo que pagar arriendo y teniendo que vivir, muy duro, ¿sí? Pero fue fantástico y aquí te voy a decir una cosa que es muy importante, porque una de las cosas que he venido descubriendo y que me movilizan alrededor de mi propósito es el empoderamiento femenino. Soy una estadística más. La mayoría de las mujeres emprendemos para poder estar con nuestra familia, ¿sí? Porque para nosotros es más importante estar con nuestra familia que continuar nuestra carrera profesional. O sea, hacemos unos parones brutales y tomamos unas decisiones de ese tipo. A mí me costó una quiebra fuertísima. Eso, pagaba una tarjeta de crédito con la otra tarjeta de crédito para poder seguir estudiando en la universidad, para poder estar con mi niño. Las mujeres hacemos eso. Yo tenía una carrera profesional en banca muy, muy buena. Yo era trader de mesa de dinero a los 21 años. Bueno, y nada, o sea, me paré, me puse a hacer este otro tema. Volví cuando ya mi hijo cumplió 2 años, ya mi mamá se vino a vivir a Bogotá. Ya se dieron las cosas diferente para poder como continuar con el apoyo pues de la familia, y ya volví a encontrar un nuevo trabajo, pero entonces esta vez me vinculé con tecnología, y me vinculé con tecnología por una razón muy bonita, porque esta era una compañía de software que amo profundamente, pero profundamente es profundamente, yo pensé que iba a ser mi vida. Se llama Henson, ¿sí? Es una compañía de tecnología colombiana berraquísima, y entré a trabajar a esa compañía porque yo sabía para qué servía lo que ellos hacían, ¿sí? Ellos hacían tecnología para mesas de dinero, y como yo trabajaba en mesas de dinero y yo siempre he sido creativa y me gusta como entender los para qué es, y me contrataron en esa compañía, y ahí comenzó un proceso de tecnología, ¿sí? Y de tecnología por esa razón, porque yo sabía para qué servía la tecnología.
esa fue la razón de la persona que era pues la socia mayoritaria de la compañía, que en ese momento era la presidenta de la compañía, Luz Marina Aragón, a quien es mi mentora, mi inspiración de toda la vida. En esa compañía conocí a mi esposo, al que es mi esposo, Mauricio, que era el de los genios, un andino brillante, así era un tipo, qué tipo tan inteligente, por supuesto. A mí siempre los hombres, lo más sexy que tiene un ser humano es la mente, ¿o no, Gerson? Sapiosexualidad, hay que buscar La ese episodio. sapiosexualidad. Ah, sí, lo tenemos. Según Psicoadapta, sapiosexual es el término que, aunque no reconocido por la RAE, se utiliza para designar a aquellas personas que consideran a la inteligencia como el principal factor en la atracción sexual. Lo más sexy que tiene un ser humano es su mente. Sí, todavía me parece muy sexy su mente hoy. Ahí conocí a mi esposo, nos casamos y estuve varios años en esa compañía con un ir y un volver. Estuve en la industria de tecnología multinacional, primero en Xerox, que es una super compañía. Ya no es tan exitosa, pero Xerox fue el que se inventó las ventanas. Claro, pudo haber sido más grande que Apple y más grande que Microsoft. Tuvo épocas en que era igual de grande que IBM. Era IBM, Xerox, a ver quién vendía más global y en Colombia. Una compañía berraquísima. De hecho, fue la cuna del mouse, por ejemplo. El mouse, la ventana, la tecnología de Windows fue desarrollada en los laboratorios de Xerox. La tecnología de las ventanas. La máquina del tiempo. Hoy, en La Máquina del Tiempo, recordamos el episodio número 103 con Steve Jobs, 25 años después. Cuando alguien ama lo que hace, se nota. Cuando no amas lo que haces, se nota aún más. Hola a todo el mundo. Hoy hablaremos del creador de esa y otra cantidad de frases que dejan mucho que pensar en un hombre que es absolutamente pionero, líder y sobre todo un gran innovador. La máquina del tiempo. ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y equipo de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando. ¿Y en qué año estuviste allí? Yo llegué a Xerox en 2001 y después es que nunca me gustó el hardware, lo siento, yo no podía con el hardware, yo soy una persona de procesos, y me fui para Microsoft un tiempo con la práctica de ERPs. Antes de que la comprara Microsoft, se llamaba Great Plains, y después cuando la compró Microsoft, que comenzó a llamarse la división de Business Solutions, y después volví otra vez a Henson, ya como vicepresidente de mercadeo y ventas, y allá estuve varios años, en total en Henson estuve 8 años. Fue mi escuela, mi casa. ¿Y cuál es el estado actual de esa compañía? Es una berraquera compañía. Hoy se llama Henson Business Technology. Debe tener 1,000 personas. Es una casa de software berraquísima. Una compañía muy técnica. Siguen haciendo lo mismo. Hermano, imagínese, tecnología, software. Grandes proyectos. Pero para los mismos clientes. Pues es para muchos clientes. Hay una práctica en sector público grande, hay una práctica en ERPs muy grande, hay una práctica en pensiones y cesantías en sector financiero enorme. Cuando yo entré la segunda vez a Henson, me acuerdo que eran como 200 personas y el que era mi jefe en ese momento me decía: yo quiero que seamos 500, y fuimos 500 al poquito tiempo. Eso se multiplicó, hicimos grandes proyectos, grandes proyectos. La estrategia con la que yo entré a Henson fue, ellos tenían un negocio muy cautivo, que era el negocio de los fondos, de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, y digamos que pues ese era un negocio cautivo, con poquitos clientes, y la estrategia de mi jefe fue: no se meta ahí, porque eso ya todos estamos mirando, los huevos de esa canasta, no queremos más manos en esa canasta, más bien pongamos huevos en otras canastas, traigamos más canastas, y así fue. Implementamos un negocio que fue súper exitoso.
en esa época nadie daba un peso por la operación de ERPs de Henson, y montamos un negocio con SAP que sigue siendo líder en Latinoamérica y en el mundo. Muy chévere, un negocio con ERPs en pymes, y pues se abrió otra canasta que pesa ya hoy como el 50% de una compañía mucho más grande. Pero entonces el cuento fue que nuevamente tuve a mi tercer hijo, y bueno, hasta ahí va bien, teóricamente, pero ¡pum! Quedé embarazada de mi cuarto hijo, y no, pues imagínese, uno con 2 niños chiquitos, o sea, en general 4 hijos y 2 niños chiquitos seguidos, pero con ese nivel de responsabilidad. Esto era un trabajo, una cultura de 7x24x365 muy fuerte. Y todo mi embarazo, sí. Y la verdad es que mi tercer hijo es una cuquera, divino, ese muchachito a mí se me olvidó mi marido, se me olvidaron los otros hijos grandes cuando nació este niño. Yo era enloquecida. Y pues claro, para estar con él, pues esto era vaya donde mi mamá venga, donde mi mamá lo alimente, aliméntelo, esté para el chiquito. Pero eso no estaba bien. O sea, era solo trabajar y Lorenzo. Y pum, llega Lucas. Y yo quedo embarazada de Lucas, y yo, miércoles, esto no es posible. Y entonces, sí, es bien especial. Entonces, amor en esa familia. La pregunta, ¿sí? Poderosa, como motor de cambio. Entonces yo no sabía qué iba a hacer, yo sabía que no podía, yo sabía que en esa configuración no podía seguir. Sí, eso así no funcionaba. Entonces el único recurso que yo tuve fue en un cuadernito. Una actualización. Escribir quién debe ser, ¿sí? Y ahí apareció IMIX, ¿sí? Ahí apareció la nueva compañía, allá apareció IMIX. Que en principio IMIX, por eso te digo que las mujeres tomamos decisiones de emprendimiento para poder estar con nuestra familia, ¿sí? Yo no te lo digo desde la victimez, te lo digo desde que soy una cifra, desde que soy una estadística, ¿sí? La señora se pone a vender arepas, la señora hace empanadas, para poder estar para su familia. Es que no te tengo la cifra, pero la vamos a buscar. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que no están empleadas, pero que son autoempresarias, que son autoemprendedoras y que sacan adelante la familia? Uy, tiempo de llamar a He-Man. No te preocupes, Sandra. Aquí estamos para resolver todas tus inquietudes. La proporción de mujeres emprendedoras en Colombia creció un 68% en el 2016. El aumento del emprendimiento femenino en el país pasó de 15% en el 2014 al 25% el año pasado, posicionando al país como el de mayor incremento en la materia en Latinoamérica y el Caribe. Y recuerden, amiguitos, si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños. Hasta la próxima. Gracias, Iván, como siempre tan oportuno. Todo este tema de la banca Grameen y de la banca de las mujeres y todo este proceso de microfinanzas es: tome a las mujeres cabeza de familia, présteles 300,000 pesos a esa señora, y esa señora saca adelante 7 muchachitos universitarios con su trabajo, pero eso tiene muchas cosas que son negativas. Entonces, bueno, ahora vuelvo a eso. Montamos IMIX de esta manera, con el apoyo de mi familia, mi hermano, y otro socio, sin tener una visión más allá de lo que yo venía haciendo y que yo sabía hacer. Y es el mismo negocio que yo venía haciendo muchos años en empresas de tecnología. Esto se hace así porque así lo aprendí en Microsoft, porque así lo aprendí en Henson, porque así lo aprendí en Xerox. Repetir una fórmula, ¿sí? Así es este negocio. Pero muy visceral lo que dices, porque muchas ideas maravillosas se han dado. Sí, evidentemente las personas, los clientes las necesitan, pero el que más necesita es el que creó la idea. O sea, muchas veces salen no
no solo porque solucionan algo a los clientes finales, sino porque la persona que las crea tiene una necesidad enorme de encontrar algo para cambiar de estado. Cuando tú vives desde el propósito, eso sucede de una manera diferente, desde un lugar diferente, ¿sí? Que a eso voy a llegar. Poderosísimo lo que nos dices. Sí, entonces cuando uno se mueve por la necesidad, uno se rebusca para resolver la necesidad. Bueno, mi rebusque fue ese. Y fue un buen rebusque, ¿sí? Porque, pues, o sea, el respaldo de mi familia siempre fue fantástico. Mi hermano es un empresario berraquísimo a quien admiro profundamente. Mi esposo estaba trabajando, se salió de la banca para trabajar con mi hermano. Mi esposo, como te digo, es el super genio que me conocí en Henson. Y él siempre se fue a trabajar con mi hermano con la visión de que él quería montar su empresa de tecnología. Y pues resultamos haciéndola por cortesía de Lucas. Entonces yo digo que ese fue el pan debajo del brazo que trajo ese niño. ¿Sí? Ese fue el pan debajo del brazo que trajo ese niño. Y comencé primero con una proyección de un plan de negocio muy sencillo, que era como replicar lo que yo venía haciendo. Buscamos un producto internacional que estaba de moda en ese momento, oil and gas, hidrocarburos. Pues estamos hablando de 2011, 2012. Eso era el boom, había plata, había una necesidad muy clara. ¿Y yo qué hice? Pues repetir lo que ya sabía hacer. Al año siguiente, mi hermano y mi esposo se ponen de acuerdo en que nos traigamos todo el outsourcing de esa gran empresa que tiene mi hermano, que manejaba mi esposo. Y nos trajimos un montón de gente para esa compañía. Y entonces esto ya no era ni siquiera lo que yo quería hacer, ni lo que yo no sabía hacer, sino lo que él tampoco quería. Entonces resultamos haciendo una cosa muy confusa. O sea, teníamos una empresa exitosa, berraca, grande, que trabajaba al 3000, pero nos faltaba la visión. Nos faltaba nuestra propia visión y nos faltaba nuestro propósito. Y bueno, nos iba muy bien y la gente nos admiraba y teníamos un montón de empleados y hacíamos lo que estábamos haciendo. Y yo siempre digo que entonces aquí sí viene el otro emprendimiento, porque la primera versión de IMIX fue una versión que le faltaba ese propósito y en realidad no pusimos el cuero. Yo no sé si uno tiene que poner el cuero siempre que hace una empresa, pero por la manera como la construimos fue muy con esos benefactores que eran mi hermano y el otro socio, que también pues son grandes empresarios berraquísimos, muy exitosos. Pero el mundo cambia y lo que uno ve en los titulares, el petróleo se bajó de 110 a 35, ¿sí? Pronto los clientes para el piso. Las inversiones internacionales que comenzaron a llegar a Colombia se materializaron en la compañía de nuestros socios y cambiaron y se tomaron decisiones radicalmente diferentes y nos quedamos solos. En IMIX se quedó solo. O sea, perdió como los negocios grandes que tenía, como lo que hacía antes. Y fue muy especial porque en ese momento, cuando comenzó a pasar todo esto, era, bueno, vamos a buscar nuestra visión. ¿Sí? Y comenzamos a encontrar nuestra visión y nuestro propósito. Entonces, IMIX, ¿qué hace hoy? IMIX pivoteó completamente su negocio de hacer una operación de consultoría y una operación como de servicios transaccionales. Pero haciendo un paréntesis, pareciera que esa crisis del petróleo fue una de las cosas que mejor le pudo haber pasado a la humanidad, porque ahí empezó un desarrollo impresionante de muchas empresas como la tuya, que empezaron a pivotear y a hacer a buscar soluciones en otras bandas, sobre todo en el tema tecnológico. Querido Gerson, hemos utilizado la palabra crisis en el contexto de oportunidad y en el contexto de regeneración y en el contexto de construir algo nuevo varias veces en esta conversación. Así es. Las crisis son movilizadoras. En ese momento, todo lo que veníamos haciendo, modelo de negocio, que era modelo de negocio de yo te vendo, te cobro una licencia y te pongo un batallón de gente para hacerte un proyecto que te entrego en un año, ¿sí? Año y medio, 2 años. Que así se hacían los negocios antes. Estaba pero cantadísimo que eso iba a cambiar, ¿sí? Y porque eso era software as a service, la gran revolución del cloud computing,
¿sí? Y entonces por todas partes, tú te ibas al ecosistema de Microsoft, que siempre hemos estado en ese ecosistema de Microsoft, y en el ecosistema de Microsoft ya no era así, o sea, ya no era que tú te ganabas tanto por ciento por vender las licencias upfront, se cambiaba por completo el flujo de caja, porque el cliente ya no quería ver eso de esa manera. El cliente no quería que tú le cotizaras un proyecto de software que te ibas a demorar 2 años en hacer, ¿sí? Y págueme antes y yo monetizo primero. No, ya el mundo cambia, los paradigmas cambian. Y comenzamos a hacer esa transformación hacia plataforma como servicio, software como servicio. Y en ese proceso comenzamos otra vez, concatenamos con la anterior crisis, y es la crisis de nosotros en IMIX teníamos unas fortalezas. ¿Te acuerdas que yo te decía que yo era una persona aquí con este rol, la otra acá? Entonces nosotros teníamos un departamento de consultoría, un área de gerencia de proyectos, una gente que hacía, unos consultores que montaban, implementaban procesos, unos consultores que hacían desarrollo, un equipo de desarrollo, un equipo de monitoreo, de infraestructura, un equipo de mercadeo, y cada quien en el modelo anterior de negocio facturaba por hacer lo que sabía hacer, ¿sí? Y la libreta, el librito de transformación digital, porque además seguimos un librito de transformación digital de empresa tecnológica. El capítulo 1 es el mundo cambió, que es el que te acabo de decir, el mundo cambió. El cliente ya no se va a esperar 2 años a que tú le entregues un proyecto pagándote 50% como anticipo. Esto ya no es así, ¿sí? Cuando uno antes hacía un proyecto, porque así era, uno decía, primero usted me pone la infraestructura, los servidores se demoran 60 días en llegar, ¿sí? Entonces yo voy y le instalo, me demoro 1 semana instalándole. Después voy y arranco, eso se llamaba cascada, ¿sí? Y uno lo que hacía es que cogía un proyecto grande y primero lo definía, después lo estructuraba, después lo desarrollaba, después lo probaba y después lo entregaba, y por allá al tiempo lo ponía a funcionar, ¿sí? Eso se llama la metodología cascada. Por supuesto, era diferentísimo. Cuando comienza a ver el cloud computing, usted lo que hace es que despliega en la línea en 30 segundos. O sea, mañana, este es tu proyecto. Y la gente comienza a ver que eso es así, como que ya no toca hacer toda esta vuelta. O sea, ¿qué es esto? Entonces, lo que te dice el manual de transformación, lo que te decía el manual de transformación digital del 2017 era, el cliente ya no se va a aguantar todo eso. El cliente lo que quiere es inmediata percepción del valor. El cliente lo que quiere es contratar algo que le haga mucho sentido, que le aporte mucho valor. ¿Cómo hace uno para construir un producto que tenga una ventaja competitiva, que resuelva un problema? ¿Sí? Ya no es desarrollo unos skills en esa tecnología para ponerlos a funcionar. Porque da para eso. Y los emprendedores y oyentes que nos escuchan, extrapolen lo que Sandra está diciendo a su empresa, y uno debe mirar lo que están haciendo compañías en otro ámbito, porque si ellos lo hacen muy bien y muy eficiente, la gente, los clientes van a querer lo mismo, así sea que lo hayan visto en otro ámbito. Me explico. Si las personas ven que una empresa, digamos, de software les atiende inmediatamente y les soluciona un problema, luego van a llegar a una lavandería y van a querer eso mismo en versión lavandería. O van a llegar a un restaurante y van a querer eso mismo en versión restaurante. Y si nos damos cuenta, las personas no distinguen entre una categoría de empresa y otra a la hora de querer un buen servicio o una atención rápida. Simplemente dicen, pero usted ¿por qué no me va a solucionar esto si en Rappi me lo solucionaron en un momento? O ¿por qué usted no me va a dar este servicio si en Uber me lo dan? Las personas no tienen esa línea, ¿no? Es que, bueno, te voy a contar una anécdota de mi primer trabajo en 1992, ¿sí? Y te la voy a extrapolar a una revolución tecnológica. Mi primer trabajo yo te dije que era como secretaria, ¿sí? Entonces uno se sentaba en un escritorio grande como este de madera, y el jefe y uno tenía 2 gavetas. Una gaveta de entrada y una gaveta de salida, ¿sí? Y había un señor que era el patinador o mensajero interno. Su trabajo consistía en que lo de la gaveta de salida se lo llevaba al de al lado, y lo de la gaveta de entrada uno se lo pasaba al jefe, que le ponía un chulito. Ese era el correo electrónico,
¿sí? Ese era el correo electrónico. Por supuesto, cuando llega el correo electrónico, pues qué pena, pero señores mensajeros son menos, señores patinadores. La posición en el banco ya no existe o ya es muchísimo menor, porque toda la distribución de los documentos es electrónica, ¿sí? Cuando usted se va, por supuesto, a mis hijos, yo les digo, es que antes uno tenía que, había el correo, y había un señor que recogía las cartas. Entonces uno iba a un lugar y uno entregaba el papel y había un señor que lo recogía y se lo lo montaban en un avión y había otro señor que lo entregaba en la otra punta. Esto ya hoy no existe. Esto ya hoy es el mensaje, es la llamada telefónica, es el chat, es el correo electrónico. ¿Cuándo usted vio que hubiera un sindicato de mensajeros? Porque ya no puedan llevar las cartas. O sea, un cambio tecnológico y una disrupción tecnológica, un cambio en el modelo de negocio genera un impacto enorme. Tan es así que, o sea, las cosas se caen de su propio peso. La gente a veces piensa que los robots vinieron a quitarles el trabajo y eso no es así. Es que ese trabajo nunca debió haber existido. Porque la gente está para hacer las cosas que los robots no pueden hacer y las labores de operador de máquina plana hay que dejárselas a los robots. O sea, desde siempre debió haber sido así de cierta manera. O sea, ¿por qué seres humanos haciendo tareas aburridas? Sin alma. No, nunca debió haber sido así. Es un bache que hubo en el desarrollo humano, que lo aceptamos y ya es una realidad como era industrial, pero que ya no más. O sea, la gente no debe sentirse mal de no poder seguir haciendo cosas que puede hacer un robot, sino antes deben abrazar a los robots y decir, qué chévere que ahora usted, robot, va a hacer la tarea aburrida que me tocaba a mí hacer toda la vida. El mundo es cambio, es un continuo cambio. Y volviendo a mi lección empresarial, que está buenísima, cuando tú ves que el mundo cambia, que te está cambiando en la cara, que te están cambiando los titulares, que te están porque lo ves, que los clientes, te quedaste sin clientes porque se quebraron todos, porque se fueron del país, que ya la gente no quiere, ya la gente no quiere comprar como tú les vendías antes. Cambió, ¿sí? Hay que ponerse las pilas y hay que pellizcarse, hay que ver cómo es lo que viene y hay que comenzar a transitar ese camino. El manual que nosotros seguimos, porque fue como un manual, yo siempre he sido bastante estudiosa, un manualito me dieron en Microsoft, el manual de transformación digital del negocio, y fui a un par de cursos sobre eso. Te decía, cree a partir, y eso no tiene nada diferente de construir una ventaja competitiva como para cualquier empresa, y es, ¿qué es lo que usted es bueno haciendo? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué le apasiona hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que quiere resolver? Y nosotros llevábamos haciendo para la empresa de nuestros anteriores socios tecnología para inclusión financiera con canales alternativos, y comenzamos oye, pues es que esto lo estamos haciendo muy bien, pero lo venimos haciendo de otra manera, con otro modelo de negocio, sí, teniendo otra visión de lo que después se convirtió en un neobanco fantástico. Queríamos construir la nuestra y comenzamos para construir la visión. Ahí sí, esa fue la segunda emprendimiento. Ese fue cuando las mujeres, es una barrera, las mujeres cuando hacemos algo por necesidad, ¿sí? Bueno, ahí está lo que estábamos diciendo hace un rato. Hacemos lo que podemos para resolver un problema que tenemos, ¿no? Pero cuando nos enamoramos, o sea, un empresario tiene una visión de resolver un problema y se enamora y se apasiona de cómo resolver ese problema y del impacto que puede generar en el mundo a partir de resolverlo, apalancándose en sus fortalezas, desarrollando un modelo de negocio competitivo, es completamente diferente la historia del caso de negocio que uno hace y desde dónde lo hace como líder, Me refiero a la pasión, me refiero a
a soñar con resolver un problema y con generar un impacto en el mundo. Entonces comenzamos, eso se volvió IMIX en el 2017 y en el 2017. Y fue muy difícil. Y pusimos el cuero, ¿sí? Lo pusimos porque te decía que al comienzo fue relativamente fácil económicamente. No, ahora ya no. Sí, ahora sí fue. Uh-huh. Yo creo que sí. Ya no estaban los jeques árabes. Ya no estaban los... ya no estaban los que apoyaban. Nos fuimos mi esposo y yo. Mi esposo es mi socio, mi vecino de colchón, mi compañero de oficina, el padre de mis hijos, es pues mi gran amor. Imagínense la cantidad de roles ahí. No es una relación obvia, ¿no? No es el camino más fácil ni el camino más obvio, pero es el camino y es el tipo de relación que elegimos los dos tener. Sobre todo un ejemplo para mucha gente que cree que no se puede emprender en familia. Hay que aprender a resolver los problemas. Hay que aprender a resolver los problemas. Hay que aprender a gestionar las dificultades. Hay que aprender a confiar el uno en el otro. Hay que aprender a llamar la atención cuando hay que llamar la atención. Hay que aprender a traer a su pareja, al otro, a hacerlo consciente de algo que de pronto no es consciente. Y hay que aprender que cuando a uno lo llaman también a... Oye, toma conciencia de esto. Oye, mira, tienes que ver esto con estos ojos, a escuchar desde la humildad. Y siempre actuar desde el amor. Eso es lo más importante. Siempre actuar desde el amor, desde que es lo primero. Entonces, comenzamos a transformar una compañía a la antigüita de servicios tecnológicos que hacía proyectos de desarrollo en una compañía fintech de plataforma, ¿sí? Y comenzamos a construir lo que necesitaba el mercado y a construir lo que necesitaba el mercado escuchando la problemática de todos los actores, ¿sí? Y es que las entidades financieras, la gente, nosotros tenemos una plataforma que hace corresponsales digitales y te voy a decir lo que hacemos, ¿sí? Tú, me anticipo, es como si te hubieras parado en un restaurante, en la mitad del restaurante, y pudieras escoger y decir ¿dónde me hago a trabajar? Ya sé, en la caja. Y te fuiste para la caja. Me refiero a que ustedes están en la zona justo donde está el punto crítico, que es el manejo del recurso, ¿no? El mundo está cambiando a pasos agigantados, pero a pasos agigantados. O sea, ya el restaurante no es como lo imaginamos. Total, ¿sí? Y a pasos agigantados es que una de las cosas que en 100 años va a ser totalmente diferente es el dinero. ¿Qué es el dinero? Entonces, en ese caso, volviéndome a anticipar, tuviste la visión de decir, ya no me voy a ir para la caja porque la caja ya no existe o no va a existir. Ahora el método de pago va a ser diferente. Pero es bastante más profundo. Yo me puedo poner muy profunda, demasiado profunda a ratos, pero el dinero no es el acto de pagar, ¿sí? El dinero, en últimas, es cómo se transfiere valor en una economía, ¿sí? Entonces, el dinero puede tener que, tiene mucho que ver, y en este momento, y ahí es donde nosotros estamos, hay una gran tendencia a que exista un proceso de convergencia y un proceso de transformación de lo que es la compra o la transferencia de valor con el momento del pago. Entonces, el sistema financiero, los bancos, las tarjetas de crédito, los datáfonos, todos están pensados a que uno va y uno tiene lo que uno va a hacer, uno vive la vida y va a hacer lo que va a hacer, y que después hay un momento que es el momento del pago, ¿sí? Y entonces uno ahí saca el instrumento y ahí lo utiliza, ¿sí? Lo transfiere, pero si tú te das cuenta, todo ese proceso es un proceso evolutivo completamente y cada vez más digital, y siempre las convergencias entre la compra y el pago cada vez van a ser más y más y más integradas, y cada vez van a ser más y más profundas, porque hoy 90% de los pagos de las personas son en efectivo. 90% de los pagos de las personas. En Latinoamérica, en el mundo, 75%. Por supuesto, si te vas a Europa. Pero es cuestión de minutos. En minutos va a cambiar. Está cambiando, pero no creas, o sea, a nosotros nos venden, que eso es de las cosas bonitas que hemos aprendido, es que a nosotros nos venden que nosotros como que vamos detrás de los gringos y que vamos detrás de los europeos. Y en realidad es que es diferente, ¿sí? Porque ellos allá
si tú vas a Europa, en general no necesitas mucho el efectivo porque tú con tarjeta lo puedes hacer casi todo. Lo raro es el efectivo. Si vas a comprar cualquier cosa que cueste más de $300 No, en incluso efectivo, casi todo lo puedes hacer con tarjeta, pero porque todo el mundo tiene cuenta. Mucha gente tiene cuenta. Acá es diferente. Pero acá no solo Colombia que sea el malo o bicho raro, no, es el planeta, sino que a nosotros nos enseñaron a que tenemos que mirar hacia allá y que simplemente vamos detrás, ¿sí? 20, 30, 50 años. Cuando como empresarios, ¿sí? Cuando como personas, cuando como líderes, nos enseñan a que eso fue de muchas maneras lo que yo te estoy diciendo que nos pasó, ¿no? Y es que nosotros veníamos de replicar la fórmula del proveedor de servicios tecnológicos para decir, espérate, vamos a hacer otra cosa y vamos a resolver un problema que tenga este país, un problema que tenga esta economía. Y el problema lo estábamos viendo en inclusión financiera, en la creación de ecosistemas financieros que sean incluyentes, que estén al servicio de las personas. Entonces, el señor, un día en la vida de un agricultor, un día en la vida de una persona que viva en la periferia urbana, pues el tipo tiene que coger un bus para ir a pagar la cuota y a veces le sale más caro y se demora más porque tiene que dejar, o sea, tiene que salirse de la finca para pagar 5,000 pesos de un bus para ir a arriesgarse, dejando la finca sola para devolverse para pagar 200,000 pesos, vale 20,000 pesos del transporte y se echa toda la mañana para pagar 200,000 pesos de la cuota, ¿sí? Del microcrédito, si es que le dan crédito, ¿sí? En general, la inclusión financiera, que ha sido una de las banderas hermosas de este país, hoy somos el país con mejor estrategia de inclusión financiera en el mundo. La inclusión financiera como motor de cambio, como estrategia para ayudarle a las personas a salir adelante económicamente. Es fundamental, ¿sí? Hablábamos hace un rato de la señora que salía de la banca, de los modelos de bancas de mujeres de Grameen, en donde le dan 300,000 pesos a la señora y saca adelante a sus 7 hijos profesionales. Sí. ¿Sí? Creer en la gente de escasos recursos. Darles oportunidades. Que incluso para alguien que tiene mucho, si le prestan 300,000 ni los valora, pero alguien que no tiene nada, darle esa pequeña gran oportunidad. Eso se llama inclusión. Una semilla enorme. Es una semilla. Pero no solo es crédito, es ahorro, es que pueda hacer los pagos, es que pueda meterse dentro de lo que para nosotros es normal, ¿sí? No tener que cargar con un fajo enorme de billetes, ¿sí? Para hacer los pagos que tiene que hacer. ¿Cómo le manda la prima? ¿Cómo le manda el hijo la plata? Entonces todas las personas tenemos unas necesidades financieras y en Colombia y en Latinoamérica, que no es como Estados Unidos ni es como Europa, es como es acá, ¿sí? Ese problema de cómo resolvemos o cómo le damos las oportunidades a las personas para que tengan una vida más digna, para que puedan tener acceso de que si hay un terremoto, que la casa no queden desprotegidos, porque quedan con una mano adelante y otra mano atrás, y eso es normal para todos, pero para uno no, porque uno sí tiene un seguro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que tienen menos recursos tengan acceso a servicios financieros para que tengan una vida digna? Eso se llama inclusión financiera. Entonces nos enamoramos nosotros de la posibilidad de llevar a esos ecosistemas de la base de la pirámide productos y servicios incluyentes. La banca tradicionalmente, o la revolución fintech, que es lo que nos dicen los amigos del norte, ¿sí? Es con tarjeta, ¿sí? Pero si uno voltea y mira África y uno voltea y mira Asia, es en producto digital. Ellos nunca pasaron por tarjeta. Ellos no tenían cuenta y después lo resolvieron por el celular. Y ahí viene el dinero electrónico. Y es muy interesante porque en vez de mirar para arriba, tú comienzas a mirar para los lados. Y en vez de mirar para arriba para resolver el problema, para entender cómo lo tienes que resolver, tú miras cuál es el problema, ¿sí? Y esa es la generación de empresarios que está viviendo hoy en Colombia. En ese orden de ideas, el boom de tarjetas de plásticos que hubo en países como Estados Unidos nunca se va a vivir en Colombia, simplemente porque nos saltamos esa onda. Pues llegamos a muy poquito. Es que los pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta, son como el 3% de las personas. ¿Es cierto que en lugares como la India están pagando a través de WhatsApp? En China, sí, y QR. En todas partes. O sea, la plataforma, el salto es a digital.
¿sí? El salto es que no pasa por, inclusive no pasa a veces ni por bancos, ¿sí? Y ahí es donde vamos a las criptomonedas y a las billeteras electrónicas de África, ¿sí? Y el problema se resuelve simplemente de otra manera, por empresarios locales que lo ven una oportunidad y que ven cómo lo desarrollan. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Colombia y se llama la revolución fintech que estamos viviendo nosotros hoy en este país. Vuelvo a IMIX, ¿sí? Y lo que sucede es que eso es muy chistoso porque en serio uno a veces no sabe lo que está haciendo y está haciendo, decía Comte, por más que nos pese somos de nuestro tiempo, ¿sí? Por más que nos pese somos de nuestro tiempo. Estábamos construyendo una plataforma fintech y había otro montón de gente que estaba haciendo lo mismo. Había otro montón de gente que desde diferentes lugares de tecnologías, desde diferentes modelos de negocio, estaba mirando los problemas que había en materia de inclusión, de calidad de los productos y los servicios, mirando para todos lados cómo los pueda resolver y comenzando a montar sus negocios de plataforma y sus negocios digitales, porque es que con la nueva tecnología, con las nuevas posibilidades tecnológicas, los cambios son loquísimos. O sea, la posibilidad de generar un impacto, de transformar ecosistemas es enorme. La atracción, la velocidad con la que sucede eso es enorme. Entonces nosotros en 2017 hicimos el lanzamiento de nuestra plataforma, que en su momento la llamamos plataforma de agentes móviles y corresponsales bancarios, que lo que planteaba era digitalizar, independizando del hardware y prestando como más servicios, la posibilidad de que los corresponsales bancarios hagan más transacciones y presten más servicios en su comunidad y en su ecosistema. Lanzamos esa plataforma en septiembre del 2017. El 2018 fue un año en donde nos llamaron mucho para como startup. No éramos una startup porque llevábamos ya varios años, pero estábamos pivoteando el negocio con una plataforma nueva que resolvía unos problemas muy interesantes para banca y para microfinanzas, y que los resolvía en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Centroamérica, ¿sí? Porque muy rápidamente nos dimos cuenta de que lo que nosotros teníamos tenía mucho mercado fuera, y de hecho nuestra ventaja competitiva era más grande, estábamos años adelante en Ecuador particularmente, en Perú también. Fantástico, lo que estábamos proponiendo era muy bien acogido, y comenzamos a salir del país primero con unos caminos que no conocíamos, no sabíamos que existían, no conocíamos, pero nos comienzan a llamar a concursos de startup fintech y comenzamos a hablar nuevos idiomas, nuevos recursos, y comenzamos a gente. Y comenzamos a entender que el problema ya no era solo transaccional, sino que cuando uno construye un ecosistema digital, lo primero que uno tiene que pensar es en la gente que es parte de ese ecosistema digital. Entonces comenzamos a pensar, porque ese negocio antes estaba pensado solo en que funcionara, solo en transacciones cash in, cash out, cash in, cash out. Pesos entran, pesos sales, como una caja registradora como la que tú decías. Pero bueno, que era como en tu figura el cajero del restaurante. Sí, mete los pesos, saca los pesos. Y no, ¿qué más hace esa persona? ¿Sí? Entonces comenzamos a desarrollar la experiencia de usuario del comerciante, del dueño del comercio, de la persona que atiende, y a entender el poder que tiene esa persona como agente de cambio, como líder de transformación digital para la inclusión financiera en su comunidad. Y comenzamos también a conectarlo con la experiencia de usuario del operador de la red, que el operador de la red son las entidades financieras, pero también hay otros tipos de red, son fintechs, son otros tipos de redes que prestan diferentes servicios. Ellos cómo quieren controlar esa posibilidad de creación de esa red de tan alta capilaridad, y nos preocupamos por su experiencia de usuario, cuáles son sus objetivos, colocación de producto digital, vender más. Ellos siempre van a ver digital como una autopista de crecimiento. Entonces estamos conectando esa posibilidad de alta tecnología, procesos de alta tecnología, productos de alta tecnología, negocios de alta tecnología, con el enfoque humano de la persona que está, del comerciante, del tendero del barrio, ¿sí? Que tiene esa interacción con las personas de su barrio, de su vereda, de su comunidad, para potenciarlos, para que lleven esa inclusión financiera y puedan ser agentes de colocación de ese producto digital en sus ecosistemas y en sus comunidades. ¿Cuál es el caso más exitoso, uno que nos quieras compartir aplicando esta visión? De la plataforma que nosotros tenemos, lo que ha sido más interesante es la transformación digital de los
de lo que se llama la vinculación o el onboarding, ¿sí? Entonces los procesos que antes se hacían a pie, a mano, en un formulario, todos los automatizamos para que se puedan vender, crear, hacer contratos electrónicos de producto y servicio financiero de manera completamente desmaterializada en diferentes ecosistemas, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Un ejemplo con nombre y apellido que tengas, de una empresa que lo esté haciendo, un producto como tal. Hay una empresa colombiana que nos sentimos muy orgullosos de apoyar porque nos encanta. Es una empresa paisa que se llama Asiste Crédito, que ellos hacen fiado digital en tiendas, en retail, ¿sí? Fian ropa, sí. Sí. Es fantástico, fantástico. Ellos atienden y es una empresa berraquísima, buenísima, súper digital, y nos sentimos muy orgullosos de poder apoyarlos en el crecimiento de su red de comercios. Tú llegas a un almacén y dices, me quiero llevar esto fiado, y se hace una originación de producto digital y se hacen 3 millones de créditos de como 120,000 pesos promedio, de menos de 30 días, casi la mayor cantidad de los créditos. Pues o sea, por ejemplo, el sistema de las centrales de riesgo es el número 1 en incluir financieramente. Son los que dan créditos a los que no tienen crédito. ¿Sí? La señora que no tiene para pagar los útiles del chino va a un comercio afiliado a esa red y se lleva y vuelve y los paga porque es que es el único que le presta y cuida y valora ese crédito. ¿Sí? Puede claro. que tenga una obligación no tan buena con la casa, pero si yo puedo resolver el problema de los útiles de mi hijo, pues yo lo hago. O sea, son unos negocios muy interesantes y muy bellos que cambian radicalmente la manera como, o sea, ya no es vaya al banco, ríndale pleitesía, 7 fotocopias y en 45 días le decimos que no, sino así, en esa convergencia, lo que te decía, entre la compra y el pago, ¿sí? Un esquema de una financiación en donde es cashless, en donde no hay crédito y tampoco tiene tarjeta. O sea, es más, ni siquiera es un banco. O sea, son unos modelos de negocio fantásticos en los que creemos profundamente que tienen un impacto hermosísimo en las comunidades y que son de gran contribución para el país. Teniendo presente que las monedas de la manera que las conocemos van a desaparecer y van a terminar siendo digitales todas, ¿cómo ves ese futuro? ¿Qué crees que pase? O sea, ¿qué va a pesar y qué no a la hora de que el comercio o los consumidores, que finalmente son los que mandan, decidan trabajar con una moneda u otra? Bueno, lo que va a pasar va a ser muy incierto y hay muchas teorías y muchas hipótesis, pero el dinero es un concepto que ha sido etéreo y que ha sido volátil. Si te acuerdas, los chipchas comerciaban con sal, ¿sí? Las monedas las hacían localmente cada feudo, cada finca. El primer como registro de una transacción electrónica que no fuera de una transacción no electrónica, no electrónica, sino una transacción financiera. Sí, había gente que tenía unos discos pesadísimos de piedra, ¿sí? Y para moverlos era un camello, entonces decía, ¿sabe qué? Téngamelos usted ahí, pero son míos, ¿sí? Para no moverlos. Entonces hay una historia de cuando la venta de Luisiana de Francia a Estados Unidos. Sí. No, pues imagínese el peligro de uno llevarse unos barcos a atravesar el Atlántico, pesadísimo. Por un símbolo. Por llevarse el oro, ¿no? Entonces Francia dijo, téngame esa plata ahí, ¿sí? Y me la va devolviendo, pues, o sea, es mía. Y entonces la metieron por allá, pero ya no era la moneda, comienza a dejar de ser la moneda. Son registros electrónicos. Hoy el banco es un registro electrónico. Sí, ya no dice. Hace mucho rato que el peso oro, sí ve que dice, los billetes dicen 100 pesos oro, no, eso ya no representa oro del que hay en la bóveda. Son transacciones electrónicas. Y eso va a dejar de pasar por la banca central, que eso son las criptomonedas, y va a dejar de pasar por las entidades financieras. Y van a haber muchas monedas diferentes. Los programas de fidelización, las millas, es un muy buen ejemplo de una moneda que se utiliza en ciertos contextos, que es una moneda internacional, que se utiliza en ciertos contextos. Yo creo que a futuro, finalmente, lo que va a ocurrir con todo este boom digital en las monedas es que van a haber tantas opciones que las personas van a terminar pudiendo decidir en pequeñas comunidades cuál va a ser su moneda y van a estar dispuestos a transar con ella, y eso nos va a acercar más
a la misma comunidad y a la misma gente, al mismo grupo, a la misma familia. Pero interoperables, o sea, pequeñas y en escala global, ¿sí? Un cliente nuestro que es muy interesante. Prestan un servicio de outsourcing muy complejo y desde el comienzo se daban cuenta que la gente lo hace, o sea, es un trabajo que se hace desde la casa en el computador. Y abrieron el portal y resultó que todo el mundo era venezolano, ¿sí? Eran venezolanos, entonces dijimos, pues paguemos en blockchain, ¿sí? En bitcoins. Desde el primer día dijeron, pues paguemos en bitcoins. Y eso les ha salido gratis el trabajo. El trabajo les ha salido gratis, pero o sea, la mano de obra les salió gratis por haber desarrollado como esa estrategia. Entonces, lo que está pasando nuevamente para los amigos del metro, para el que tenga un problema, es píllesela. De la bicicleta por la Caracas en este momento en Bogotá. Píllesela. Mire para los lados. Mire para los lados, ¿sí? Mire para los lados, piénsela. ¿Cuál es el problema? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué puede resolver? Y sea creativo. Porque las cosas están cambiando a pasos agigantados. Y si usted sigue pensando que toda la vida he tenido mi radio, el taxi que con el radio, y es que yo no lo suelto porque ahí me botan muchas carreras, se queda sin carreras en 3 meses pagando la cuota del radio. Son negocios que se transforman en 2 segundos. Hay que estar atento a las señales y hay que pensar fuera de la caja. Y ahí vuelvo a anotar con lo que hablábamos al comienzo. Como líder, la responsabilidad de uno es mantenerse uno bien, ¿sí? Mantener uno la cabeza en su sitio, mantener los ojos abiertos, con ojos de turista, como dice mi amigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy esto fue diferente? ¿Esto qué significa? Este titular de prensa, ¿qué me está diciendo? ¿Para dónde va el mundo? Porque si uno se aferra a lo que está haciendo y no es capaz de evolucionar su negocio, hermano, bailas, como dicen mis hijos. Hay que llenarse de valor para tener algo para ofrecer. Hay que llenarse de herramientas, hay que llenarse de ideas, hay que llenarse de valor y de fe para construir, ¿sí? Entonces, lo último que ha pasado es que en este año, bueno, ha sido muy positivo lo que hemos hecho. Nos dimos cuenta que en Colombia nos estaban tomando decisiones y rápidamente tomamos la decisión de salir a países vecinos que nos han acogido de manera muy interesante. Ya recibimos nuestro primer inversionista internacional, estamos cerrando inversión con otro fondo y hemos aprendido todo el tiempo y cada vez vemos más claro cómo podemos contribuir para la creación y la profundización de ese ecosistema físico-digital incluyente. Phygital se llama en inglés, que es como el punto en que converge la persona en su ecosistema con transacciones y productos digitales. Ha sido un viaje de todos los días aprender algo nuevo. Como líder, lo que puedo decir, bueno, lo primero es la responsabilidad de uno mantenerse bien, pero lo más importante es desarrollar un mindset, una mentalidad de aprender. Entonces, yo pensaba que yo sabía mucho antes. Claro, todos los años de experiencia en las grandes multinacionales, de eso no importa. Hasta que hicieron la última actualización del software y ya. Eso no importa. Eso no importa. Vuelva a empezar. La competencia número 1 es aprenda, ¿sí? Y si mañana tiene que aprender y desarrollar esta nueva destreza, si mañana se sienta en esta mesa y ¿qué? Anote y vaya y busque, escuche un podcast, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estábamos montando eso, yo decía, pero tiene que haber un podcast de esto. Y entonces por ahí había el SaaS Entrepreneur podcast y escuchaba puras historias de empresarios de software as a service. Y las historias eran muy interesantes, grandes aprendizajes de... Yo pensaba que era por aquí, resultó que era por acá y me equivoqué en esta hipótesis y lo replanteé de esta manera, ¿sí? Y de cada historia uno aprende, de cada empresario uno aprende una lección, pero lo más importante es eso, aprender a aprender. Fíjate que la meta de nosotros es como ver el podcast como una gran pintura hecha a punta de rompecabezas, de pequeñas piezas. Esta pieza va a tener un lugar especial ahí. Pues, aprender a aprender como la principal herramienta del líder y del empresario.
Sandra, muchas gracias por tu generosidad y tu tiempo. No es fácil que en Cartagena le den a uno todo este tiempo para hablar, más cuando viene en familia. Y de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Hemos aprendido, hemos disfrutado y este es un episodio más con Sandra Rubio, su primer podcast, directora ejecutiva de IMIX Consulting. Muchas gracias. A ti, Gerson, un gusto. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.